Este tiempo con nuestro Dios, con su palabra, y vamos a entregar al Señor. Padre Celestial, amado Dios, tú eres grande y poderoso. Señor, te damos gracias por estar reunidos, Señor, aquí para aprender de tu palabra, para que podamos guardar, Señor, en nuestro corazón y ponerlo, Señor, cada día en nuestro diario vivir, tu palabra. Señor, gracias porque todo está escrito, todo está dicho, Señor, para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nosotros podamos entender. Y abre, Señor, nuestro entendimiento y nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba meditando en este día cuando hay tristezas, cuando uno pasa momentos difíciles de pérdidas, y hay momentos que uno se entristece, ¿no? Y cómo nosotros podríamos no estar tristes, porque las circunstancias que pasamos entristecen, sea enfermedades, sea pérdidas, o sea, pérdidas humanas también, ¿no? Y en estos días hay bastantes cosas, ¿no? Casi diario vemos personas que están tristes, hay también personas que se pierden y a veces ya las encuentran muertas. Hay de todo, estamos viendo en estos tiempos, y viene la tristeza, ¿no? Viene una tristeza y también vienen alegrías, pero las alegrías pueden ser porque uno adquirió algo, porque uno recibió una buena noticia, porque uno está bien, de repente porque recibió su sueldo, su pago, qué sé yo, hay alegrías, pero son alegrías pasajeras, son alegrías que parte de la vida diaria para todos, ¿no? Pero ¿cuál es el gozo, la alegría que da el Señor en realidad en momentos difíciles? O sea, las alegrías que pasamos por situaciones naturales en este mundo no son lo que el Señor da, la alegría que da Dios. La alegría que Dios da es permanente. La alegría y el gozo que da el Señor es en toda circunstancia. O sea que si nosotros estamos pasando momentos difíciles, el gozo del Señor está. Si estamos pasando pérdidas, también la alegría está. De tal manera que muchas veces no parece que esa persona no está sufriendo. Entonces, si nosotros nos vamos a ver en la palabra de Dios, si dice la palabra de Dios que Él pagó nuestra paz, ¿no? Todo en la cruz. O sea, la cruz es el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz es grande, ¿no? Es todo, ¿no? Entonces, el Señor nos dice, ¿no? Él se llevó todo, ¿no? Nuestras enfermedades, Él llevó nuestra paz, todo lo pagó Él, nuestra paz. Y si nosotros leemos y nos damos cuenta de cómo es ese amor tan grande de Dios, es pues profundo. Por eso es que Pablo lo dice, ¿no? El amor de Dios es alto, ancho, profundo, no tiene medida, no tiene medida. Y nosotros podemos saber que en la cruz el Señor pagó todo. ¿Cómo nosotros podemos
tener esa alegría, ese gozo, a pesar que pasamos momentos difíciles, momentos de pérdida, de tristezas, de desesperación, de incertidumbre de repente, ¿no? ¿Cómo podemos tener nosotros? La palabra de Dios dice, ¿no?, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no? Dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, dice el Salmo 46, ¿no? Y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Nosotros estamos viendo justamente en este tiempo inundaciones y cosas muy tristes que estamos pasando, viendo que las personas están pasando. ¿Y cómo nosotros podemos tener, o esas personas tendrían tranquilidad? Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué sucede? Que nosotros debemos de saber que el Señor nos da ese gozo, por eso dice que Él es nuestro gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, en otro lado dice nuestra fuerza. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que tener? Yo tengo dos pasajes donde habla de esto, ¿no? Dice en el Salmo 45, 7, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, hay un punto clave aquí que nosotros tenemos que saber, que nosotros tenemos las promesas de Dios, tenemos la bendición de Dios, tenemos la mano de Dios, la mano poderosa de Dios, cuando nosotros lo buscamos y lo obedecemos. Acá dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. O sea, cuando nosotros caminamos en ese camino justo de Dios y aborrecemos todo lo que es malo, todo lo que no viene de Dios, entonces dice Dios, por tanto, te ungió Dios con óleo de alegría. O sea, hay un ungimiento de alegría. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a tener? Pues buscando a Dios, obedeciendo a Dios. Nosotros como humanos pensamos que Dios está con nosotros y caminamos en maldad. Muchas veces caminamos en pecado y pensamos que Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que saber que cuando nosotros caminamos en ese camino, amando la justicia, amando las enseñanzas de Dios, amando todo lo que es de Dios y aborreciendo todo lo que no es de Dios, entonces Él nos unge. Ahí nosotros vamos a tener esa alegría, ese gozo del Señor. Ahí vamos a conocer lo que es estar feliz en momentos difíciles. O sea que nosotros ya no vamos a estar sufriendo, porque ahí se hace una realidad que Él se llevó todo en la cruz. Nuestra paz. Él pagó ya por nuestra paz. Entonces, pero lo que Dios demanda de nosotros es que vivamos bien. Lo vuelve a decir en Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Lo vuelve a repetir, ¿no? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que vivir ese modelo de nuestro Señor Jesucristo. Ser obedientes,
hacer la voluntad de Dios, vivir bajo su mano poderosa, entonces nosotros vamos a tener esa, 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 esa bendición de tener esa alegría, ese gozo que solo viene de Dios. Y ahí comenzamos a entender nosotros eh, cómo es nuestra vida que pasamos en la tierra, que es pasajera, para llegar al momento de encontrarnos con el Señor. Yo estaba comentando y conversando ayer con un pastor y le decía cómo nosotros ah, tomamos la muerte. ¿No? Yo he llegado leyendo la palabra de Dios y entendiendo y amando a Dios. Si nosotros amamos a Dios y, y uno de nuestros hermanos parte a la presencia de Dios, debe ser un gozo para nosotros de saber que, por ejemplo, nuestro hermano ya está en la presencia de Dios, a donde va nuestro camino. Muchas veces nosotros olvidamos y precisamente caminando en obediencia a Dios y teniendo una relación con Dios, es donde nosotros vamos a entender muchas cosas y Él nos va a ungir con ese óleo de alegría y vamos a comprender que a partir de esta tierra, nuestra vida es llegar a ese final, a esa meta de llegar a la presencia de Dios. Llegar a todos vamos a ir a la presencia de Dios, pero llegar a la presencia de Dios para estar con Él. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, tampoco nos va a desesperar esa muerte, porque viene ese ungimiento que tenemos, nos hace entender muchas cosas y ver para qué es nuestra vida en esta tierra. En esta tierra nuestra vida es para amarlo a Dios, para adorarlo. Él nos ha creado para eso. Y para que vivamos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Entonces, Él nos unge, nos unge. Si nosotros vemos en otro salmo, volvemos a ver, vimos el Salmo 46 donde dice, ¿no?, que Él es mi amparo y fortaleza, ¿no? Y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Ese manto de esa unción de alegría, esa unción hace que nosotros no vamos a temer. Pero si nosotros no tenemos esa unción de ese gozo, de esa alegría de Dios que nos da a través de amar a Dios y su palabra y seguir sus enseñanzas, nosotros no vamos a poder experimentar y a poder tener esa unción. Entonces, ahí es donde comienza a cumplirse la palabra de Dios, ¿no? Como lo que dice en el Salmo 91, lo dice de otra forma. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita en Él, el que habita, el que vive como Él, en Él, obediente, bajo su mano, Él va a estar, ¿no? Entonces, esa es la unción de alegría que dice la palabra de Dios. Entonces, aquel que habita al abrigo del Altísimo, aquel que habita en Él, aquel que obedece, aquel que busca a Dios, el que sabe y comienza a tener esa revelación de ese sacrificio tan grande de Jesús en la cruz, por amor lo hizo, por amor a nosotros, para que nosotros ya no nos desesperemos, ya no suframos, tengamos paz, tengamos alegría. Él lo pagó todo, ¿no? La salvación, que es lo más grande, a través de la salvación podemos tener todo lo demás, pero tenemos que recibirlo, se tiene que revelar en nosotros, y se va a revelar cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos en esa búsqueda del Señor, habitando en Él.
¿no? En este 91 lo dice de otra forma. El que habita, el que permanece, el que vive en Dios, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y que a veces nosotros solo se repite eso, pero nosotros lo tenemos que entender. Estamos hablando de un ser omnipotente que es nuestro Dios. Que el que le obedece, el que vive en él, va a morar, va a estar protegido bajo la mano poderosa de Dios, de ese Dios omnipotente, ¿no? Entonces ahí viene, cuando nosotros vivimos así, ahí viene es como que el Señor ya nos da un derecho de que Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo, en Él confiamos. Entonces se revela Dios en nosotros y entonces nada nos va a pasar, aunque la tierra sea removida, aunque los mares y los ríos se salgan, entonces yo no voy a temer, porque voy a saber que Dios tiene control de mí, en otras palabras, ¿no? Entonces, de cada uno, de quien confía, ¿no? Entonces, Él nos va a librar, Él nos va a salvar, Él nos va a cubrir, Él nos va a poner en un lugar seguro. Entonces, nosotros ya no vamos a temer, sino en toda circunstancia, nosotros no vamos a perder el gozo del Señor, no vamos a perder esa unción de alegría. Entonces, por eso es que dice, ¿no? El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, ese gozo es el que viene transferido, por eso dice ungido, lo que nos va a ungir. Ese gozo, esa alegría de Dios viene a ser transferido a nosotros y, y lo vamos a experimentar, ¿no? Que vamos a tener paz y tranquilidad y vamos a ver la diferencia cuando antes no teníamos al Señor y cuando hoy lo tenemos. Puede pasar cosas difíciles, pero nosotros con Él, porque sabemos que en Él estamos confiados, sabemos que Él ya lo pagó todo en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a gozar de todo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros estemos en momentos difíciles, dice que Él va a mandar sus ángeles, cerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos. Hay tantas promesas de Dios, ¿no? Para que nosotros podamos estar seguros. Él nos va a ayudar, Él nos va a proteger y entonces nosotros ya no vamos a tener desesperaciones, angustias, enojos, sino vamos a tener alegría. Entonces, esa es la diferencia. La alegría, esa unción de alegría del Señor viene a ser que en medio de la dificultad tú sigues siendo gozoso. En medio de las pérdidas sigues siendo gozoso. ¿Por qué? Porque estás confiando en el Señor, que el Señor te va a ayudar, el Señor te va a dar de la manera que nosotros ni sabemos, pero Él lo va a hacer. Solamente tenemos que confiar, tener fe en nuestro Señor. Amén. 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 Eso estaba yo meditando y diciendo cómo uno puede tener ese gozo que queremos a veces transmitir a otra persona que está pasando momentos de difíciles, de dolor, de angustia, de tristeza. ¿Cómo le sacas tú la tristeza a una persona? Tú le puedes hablar con tus palabras todo lo que quieras, pero no le saca la tristeza. Solamente es cuando uno va caminando y creyéndole a Dios con su palabra, leyendo,
entendiendo lo que es Dios para nosotros, lo grande y poderoso que es, de saber que tenemos a un Dios omnipotente, a un Dios poderoso, que todo lo puede hacer. Y entonces ahí es donde se revela cuando estamos en obediencia, conociéndolo, buscándolo y amándolo, amando su palabra, amando su camino justo. Esa es la clave de eso. Nosotros no podemos, con palabras de consolación nuestras, no podemos consolar, pero con la palabra de Dios sí, porque es su palabra y su palabra tiene poder. Amén. Vamos a terminar orando en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pido que esta palabra, Señor, llegue a los corazones que están pasando momentos de tristeza, de dolor, de pérdida. Señor, que tu palabra los levante, que, Señor, confíen en ti, que te busquen, que caminar, Señor, en obediencia, el experimentar eso es lo más hermoso, es lo que tiene tanto valor para nuestra vida. Señor, ¿cuánto quieres tú que nosotros vivamos así? Y queremos hacerlo, Señor. Te pido que sea revelado en cada uno de tus hijos, oh Dios, y podamos tener esa unción de esa alegría, que en medio de la dificultad y la tristeza sigamos con ese gozo tuyo que es nuestra fortaleza. Te damos gracias, oh Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos que la palabra quede en sus corazones grabada para su diario vivir, para que diario, Señor, puedan aplicar tu palabra en cada vida. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Mañana